Bienvenidos, bienvenidos. Qué alegría poder estar esta tarde con ustedes, con cada uno de ustedes. Hoy día iniciamos nuevamente un gran ciclo de charlas, o sea, las charlas del miércoles. Este ciclo lo empezamos ya y estamos terminando con la doctora Fran Vargas. Hoy día nuestro ciclo de charlas de la primera etapa, la del mes de mayo. El próximo mes iniciamos un segundo ciclo de charlas. Este ciclo de charlas ha estado muy exitoso. Agradecemos la audiencia, a cada uno de ustedes. Agradecemos que se hayan conectado, que hayan estado atentos, ¿verdad? Que nos manden sus corazones, sus saludos. Hoy día estamos esperando que se vayan sumando todos allí, porque esta es una charla maravillosa. Les voy a contar de qué vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar sobre los trastornos del sueño durante esta cuarentena, y nos va a hablar de ella la doctora Francisca Vargas, que es maravillosa. ¿Ya? Recalcarles que con ella cerramos esta primera etapa, este primer ciclo de charlas que estuvieron muy buenas, muy útiles, y además que contaron con esta grata compañía de ustedes. Decirles que agradecemos cada una de sus presencias durante todo este ciclo, y además que nuestras charlas están pensadas específicamente, están planificadas con harto cariño para los papás, ¿verdad? Para los niños, para fomentar todo lo que podamos fomentar en son de hacer más llevadera esta cuarentena, ¿verdad? Fomentando la empatía, el acompañamiento socioemocional de nuestros niños. Todo eso con harto cariño desde nuestro centro de aprendizaje, donde estamos ustedes y todos nosotros como profesionales trabajando mucho para que esto se vea y se llegue y se dé hacia ustedes a través de nuestra plataforma Instagram, y que esté a la altura de lo que necesitan nuestros usuarios y nuestros niños. Voy a ir invitando a nuestra estrella, ¿verdad? A la doctora Francisca Vargas, ¿verdad? Quien va a darnos esta charla. Así que vamos a ir buscando a la doctora, a Francisca, ¿verdad? Para ir invitando. Mientras yo le voy a contar más o menos eh, cuál es el currículum de nuestra tremenda invitada. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Hola, Nedenka, ¿cómo estás tú? Iniciando la presentación suya, doctora, yo quería contarle a nuestros usuarios que ya la han seguido ya algunos, pero vamos a recordar algunas cositas importantes de su currículum. Decirle que usted es residente de psiquiatría infanto-juvenil, ¿verdad? Del Hospital Luis Calvo Maquena. Además, es una de nuestras, tiene un diplomado en psicopatologías, ¿verdad? De la Universidad de Chile, y además es una de nuestras médicos, ¿verdad? En ambos centros de aprendizaje, y nosotros tenemos el tremendo honor de tenerla esta tarde con nosotras para hablar nada más y nada menos de los trastornos del sueño en cuarentena. ¿Cómo está? Nada, el honor es mío y gracias por esa presentación, Nedenka. Y gracias a todos los papás de nuestros centros de aprendizaje que se han unido harto, como decías tú, a nuestra charla. Y en este caso a los que no son papás también, porque yo creo que este tema le puede interesar a todos, la verdad. Claro que sí, a nosotros como docentes, ¿verdad? Como papás, como familia, para ir fijándonos en algunas cosillas que pueden ser sintomáticas y que vamos a poder conversar esta tarde con usted, doctora, ¿verdad? Sí, así es. En realidad, como decías tú, pensamos harto cada tema en qué tratar, en qué podía sumar, y consideramos que el tema del sueño, de los trastornos del sueño, había sido un temón desde que empezó esto de la pandemia. Más que nada porque nos vimos sometidos a una situación que nadie había vivido nunca, ¿cierto? Nadie había pasado una pandemia antes en la vida, es totalmente nueva, cambiaron todas nuestras rutinas, como hablábamos un poquito en la charla anterior, si es que la vieron,
todo se volvió digital, el trabajo se volvió virtual, las relaciones sociales, el entretenimiento, el colegio es virtual, y estamos confinados en estas cuatro paredes con rutinas que son absolutamente distintas a las que teníamos antes. Y eso, claro, va generando cambios en el ciclo de sueño que vamos a ir viendo. Y otro factor, el estrés. O sea, todos estamos sometidos a un estrés. Aunque el que diga que no, no le creo, porque todo cambio involucra un tipo de estrés. Y más si le sumamos la incertidumbre que significa todo esto, hay incertidumbre acerca de la salud, preocupaciones, no me vaya a infectar, no se vaya a infectar mi abuelita, preocupaciones financieras, bueno, la que todos saben. Me imagino que todos sabemos qué preocupaciones tenemos en la cabeza, ¿cierto? Entonces, claro, este tema se ha tornado bien, bien principal en la consulta de los niños, los papás también angustiados, y el foco de esta charla es un poco orientarlos, entregarles consejos, herramientas, entender un poquito cómo funciona el ritmo del sueño en el ser humano, para así poder ayudarlo y que también resuelvan dudas si es que tienen, así que pregunten nomás. Sí, en nuestra plataforma nos pueden preguntar, sugerir, de hecho, consultar si podemos explicar o si usted puede explicar más lentamente. Todo eso, todo está permitido Exactamente. ahí para que nos vayan contando. eh, Básicamente porque tenemos nuestro foco, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? En este tema que acongoja a toda la familia y que es transversal, ¿verdad? Eh, Doctora, ¿por qué? Porque dentro de todas estas charlas fue importante hablar básicamente o específicamente del sueño. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en este corto tiempo, en este largo tiempo de la pandemia, usted ha tenido las consultas de mamás angustiadas por sueño? Cuéntenos. O sea, es básicamente algo de todos los días, si es que no está mezclado con otro tipo de problemas, pero lo que no nos damos cuenta de repente es que quizás la raíz de todos los otros problemas están en el sueño. Le echamos la culpa a otras cosas, siendo que si hilamos fino, nos damos cuenta que el niño no está durmiendo bien, la familia no está durmiendo bien y está causando disrupciones súper grandes en la familia. Y yo creo que está un poco de la mano en que no le damos la importancia que tiene el sueño a nuestro día a día. Estamos como un poco estructurados a hacer todas las cosas que tengo que hacer. Tengo que, los niños, hacer las tareas, hacer las clases, tengo que meterme a mis plataformas virtuales, tengo que hablar con mi amigo y si alcanzo duermo. O sea, si después cuando ya no tengo, estoy aburrido, me quedo dormido. Lo mismo nosotros los adultos, o sea, tenemos un montón de check y si alcanzamos dormimos, pero deberíamos enfocarlo después. O sea, tengo que dormir mis horas que yo necesito para estar bien y si alcanzo a hacer otra cosa, las hago. En el fondo es un poco cambiar el paradigma, porque si nosotros como adultos no le damos la importancia que tiene, ¿cómo vamos a esperar que nuestros hijos también lo hagan? Y la verdad es que el sueño fisiológicamente es fundamental para todos. Claro que sí, ¿y cómo se evidencia en los niños? Porque los grandes ya nos manejamos con esta rapidez, pero cuando yo me doy cuenta que esto, que ya tengo que poner atención a qué está sucediendo, ¿cómo yo voy a identificar lo que específicamente es un trastorno del sueño? Conceptualicemos, doctora, dígame qué es Me parece. específicamente un trastorno del sueño. Sí, me parecen, porque no siempre es tan evidente. Eh, Siempre en categorizar o en definir hay opciones simples y opciones complejas. La opción simple, que yo creo que es la más práctica y la que más les va a servir a todos, es que un trastorno del sueño es dormir la cantidad de horas insuficientes para lo que yo necesito en un día para mantenerme alerta, para mantenerme funcional, para mantenerme cómodo. Y eso puede ser porque se acortan mis horas de sueño, porque me duermo más tarde o me despierto antes, o aunque duerma varias horas, ese sueño es fragmentado, o sea, ese sueño es de mala calidad. Esa es la definición simple y la definición que a mí me satisface. Pero si nos queremos poner un poco más Mateo, existe la definición del DCM, que si vieron la charla anterior ahí les contaba que el DCM es como el manual de la psiquiatría, donde están ahí todas las enfermedades catalogadas así bien, bien estrictamente. El DCM la cataloga de dos grandes formas, dos grandes grupos, que serían las disomnias, esto ya empieza a sonar raro, pero no se asusten, las ¿No? disomnias y las parasomnias.
Lo que nosotros nos vamos a centrar acá en la charla es más que nada en las disomnias, que son las alteraciones en la cantidad o en la calidad. Ese es el clásico insomnio. O la Ya. alteración del ritmo sueño-vigilia, que suena también extraño, pero ojalá podamos explicarlo bien clarito acá durante la charla. Y las parasomnias son otras entidades que son como cosas raras que ocurren en el sueño y que son las más evidentes y en realidad no se modifican tanto por el estrés, igual se modifican, pero nos vamos a centrar más en las disomnias. Las parasomnias, que como su nombre ahí como paranormal, son las cosas extrañas, que sería como el sonambulismo, por ejemplo. El sonambulismo es una parasomnia. Ya, perfecto. Y que esas son fáciles de identificar por los papás, ¿verdad? Y que deben haberse dado de forma aleatoria en este tiempo, o yo ya estoy notando algunas cosas, como el niño no duermo y yo tampoco duermo, doctora. Exactamente, y ahí, claro, lo que también se une a lo que me preguntabas antes, ¿cómo me doy cuenta? Porque no siempre es tan fácil, porque como dices tú, si mi hijo es sonámbulo, ya tengo el diagnóstico hecho sin ir al doctor, es sonámbulo, listo. Pero hay cosas más sutiles, ¿cierto? Y cosas más difíciles de darse cuenta. Entonces, quizás tener algunos tips o algunas señales puede ser útil. La primera es que yo creo que si ya hay una disrupción en la casa, si el tema del sueño está causando cualquier tipo de conflicto, de molestia, de caos en la casa, ya se trata de un trastorno. ¿A qué me refiero con eso? Que sea un tema a la hora de irse a dormir, no querer ir a acostarse, no querer que llegue esa hora, o no necesariamente, pero que el niño duerma mal y, por supuesto, despierta a los papás. Entonces, si un papá está durmiendo mal, está descansando mal porque su hijo no puede descansar bien, ya es un trastorno del sueño. Eso primero que nada es como lo más sencillo y lo más macro. Luego, cuando el niño... Un tip. Cuando ya están... ¿Mm? No, y que es típico, Francisca, yo le decía cuando, por ejemplo, cuando vemos que los chiquititos van a la cama de los papás y frecuentemente se están metiendo allí porque no quieren ir a sus piezas, ¿verdad? Podría ser un indicador, ¿no? Exactamente, precisamente, irse a la cama de los papás, eso es un indicador de que algo ahí está pasando en el sueño y algo está pasando con el estrés en ese niño, que podemos hablarlo más adelante, qué pasa en el estrés con el sueño. Cuando ya son más grandes es más fácil, ¿cierto? Porque lo pueden comentar. Estoy preocupado porque me da susto no quedarme dormido, que llegue la noche, o no dormir bien porque mañana tengo que hacer esta clase temprano y voy a tener sueño, me voy a quedar dormido. Que sea un tema dormir, eso es lo más frecuente cuando ya son adolescentes o ya adultos jóvenes. En cambio, los más chiquititos, y acá yo quiero ser bien enfática porque esto es un poco antiintuitivo, o sea, como contrario a lo que uno esperaría. Cuando los niños son más chiquititos, preescolares, escolares, es todo lo contrario a lo que uno esperaría porque andan más pila. Un niño pequeño que duerme mal se vuelve más hiperactivo, más irritable, es unas pilas Duracell corriendo por la casa y uno no lo nota como, oye, este niño durmió mal. No sería lógico, ¿cierto? Y muchas veces estos niños son diagnosticados incluso como trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Entonces, así de central es el sueño y así de majaderos tenemos que ser al evaluarlo y al protegerlo también. Ya, perfecto. O sea, esos son, doctora, nuestros indicadores, entonces, de que Sí, algo está pasando. exactamente. Perfecto, perfecto. Doctora, y a propósito de eso, de que es específicamente un trastorno del sueño, cuando nosotros nos preocupamos o ya nos empezamos a dar cuenta, porque usted nos dice ya, hay que poner atención en que si está muy irritado, en que si es tema de ir a dormirse, ¿verdad? En que si está durmiendo a destiempo, ¿verdad? Todos estos indicadores nos dicen que hay algún problema, que son señales claras de que algo está pasando con nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, será importante saber, ¿cierto?, para los papás que nos acompañan y para todos quienes nos acompañan hoy, qué significa o qué tan relevante es dormir tanto para los chicos como para los adultos, porque no duermen los chicos, no dormimos nosotros. ¿Qué tan importante es el Exactamente. sueño, doctora? Qué bueno que me haga esa pregunta, porque siempre hablamos de los trastornos del sueño, pero no nos metemos en la relevancia real que tiene el sueño, y sobre todo para los niños.
No tenemos que olvidar que somos animales, que somos mamíferos y como especie en particular le dedicamos muchas horas de nuestro día, de nuestra vida en general, a dormir. Y yo siempre digo, el cuerpo es inteligente, la biología es sabia y por algo será. No es aleatorio, no es porque sí, no es por un capricho. Es porque muchos de los procesos más importantes de nuestro cuerpo ocurren mientras dormimos. Y sobre todo en los niños, la mayor parte del desarrollo cognitivo, ¿qué quiere decir esto? El desarrollo más bien intelectual y también el crecimiento y aprendizaje está mediado por el sueño y por todas las sustancias, hormonas, neurotransmisores que se transmiten en este momento. Y el sueño va a ser muy importante para muchos aspectos. Son 6 aspectos los que son relevantes, a ver si no se hace muy largo explicarlo. Pero uno, el aprendizaje. O sea, para aprender es clave dormir, porque mientras dormimos se produce algo que se llama la consolidación de la memoria. ¿Qué significa esto? Significa fijar un concepto en nuestro disco duro, por así decirlo, pegarlo bien pegado. Entonces, podemos decir que cuando aprendemos algo nuevo y después dormimos, tenemos muchas más posibilidades de recordarlo a futuro. Entonces, por ejemplo, esto es un consejo para ya los adolescentes o quizás los universitarios, es súper mala idea estudiar para una prueba y pasar Ya. del año y no dormir nada. Es pésima idea. Probablemente quizá vamos a tener una buena nota, a lo mejor porque calentamos la materia, como se llama, pero es, o sea, probabilidad altísima que de aquí a 2 semanas no me acuerde de nada de lo que estudié, de lo que estudié, porque no se produjo la consolidación de la memoria. Es importante, por supuesto, dormir para mantener la atención, para mantener la concentración. Entonces, también es importante para la seguridad. O sea, los adultos que manejamos, los niños que quizá andan en bicicleta, cualquier tipo de juego puede ser más peligroso si dormimos menos. Y algo también que les va a importar, yo sé, es influye mucho en el metabolismo y el peso corporal. Aunque no lo crean, dormir menos hace subir de peso por 2 principales razones. Uno, porque se altera el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, la forma en que estos se almacenan y se gastan cambia y hace que acumulemos más en el fondo. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos en una situación de estrés, de que acá algo malo se viene, entonces acumulamos. Y todo esto mediante una hormona que se llama el cortisol. Acá el cortisol va a ser clave en todo lo que hablemos, así que recuérdenla por favor. Aumenta el cortisol y hace que aumentemos de peso. Y no sé si se han fijado que cuando uno duerme poco, suele tener antojos poco saludables, que es por esto mismo, porque aumentan las ganas de comer cosas dulces, fritura, entonces tendemos a tener hábitos menos saludables, porque más encima estamos cansados. No nos vamos a poner a hacer deporte si dormimos pésimo el día anterior. Entonces es un círculo vicioso que se va perpetuando. Y también afecta entonces en el ánimo. Como estamos Ya. cansados, estamos más irritables, tenemos menos ganas de hacer las cosas, pero no solo eso, no es solo sentirse cansado el día después de dormir, si esto se mantiene crónicamente en el tiempo, podemos caer incluso en un trastorno del ánimo, como una depresión, por ejemplo. También hay más cosas, el sistema cardiovascular puede producir hipertensión a largo plazo, puede producir más riesgo de diabetes, un montón de cosas. Y lo último, la inmunidad. Cuando dormimos poco, nuestras células defensivas funcionan mal, funcionan deficientemente. Y esto sí que nos importa en estos tiempos, ¿no? Porque ahí nos suena la inmunidad de este bicho que anda dando vuelta. Entonces no es tan trivial hablar de que tenemos que dormir bien. Perfecto, pero doctora, imagínese, derribó un montón de mitos, porque yo creo que la mayoría de nosotros no podía conectar un poco el sobrepeso, ¿verdad? Estas inquietudes, esta irritabilidad, esto de andar medio desmemoriado, como decían las abuelas, porque no dormimos lo suficiente, y sobre todo para los papás que están en casa, que tienen también niños, además como chiquitos, adolescentes, y también tienen a sus hijos en la universidad. Miren qué bueno eso de que está súper mal el no dormir para dar la prueba o darlo todo, ¿verdad? Eso es malísimo. Hoy nos quedó clarísimo. Maravilloso, Qué me bueno. gustó. Yo espero que estén anotando ahí los papitos y que les esté sirviendo. Hay hartos deditos, manitos, hartos saludos, hartos corazones y se está entendiendo perfecto, doctora. Qué bueno, esa es la idea. Doctora,
Una de las cosas importantes es que de pronto uno como papá no sabe muy bien, bueno, este niño está durmiendo mucho, este niño está durmiendo poco, es bueno dormir, pero ¿cuánto tiempo deben dormir nuestros niños? Sí, ese es otro. Oh, uy, esa es la pregunta más frecuente, yo creo, en realidad. ¿Cuánto está bien? ¿Cuánto está mal? ¿Seré yo que encuentro que mi hijo duerme demasiado o demasiado poco? Y la verdad, a mí como siempre no me gustan dar respuestas muy cuadradas, y yo creo que lo más correcto que podemos decir es que lo más importante es lo que percibamos nosotros. Es que tan descansados vemos nosotros a nuestros hijos, que también los vemos rindiendo, que también está su ánimo en relación al sueño y cómo cambia según cuando duerme mal, cuando duerme bien. Entonces, eso va a ser lejos siempre lo más importante, por lejos. Y ahora que sabemos que los niños pequeños se vuelven irritables cuando duermen poco, eso también hay que tener harto ojo. Pero aún dicho eso, es bueno tener alguna pauta, ¿cierto? Si algún parámetro de cuánto es lo normal, cuánto ya es mucho. Y ahí depende de la edad, por supuesto, depende de la etapa en el desarrollo en que nos encontremos. Un bebé va a dormir prácticamente casi todas las horas del día y a medida que crecemos vamos durmiendo cada vez menos. Un preescolar alrededor de desde los 6 a los 13 años debería dormir entre 9 y 11 horas. Con esto es un parámetro. Si duerme 8 y está perfecto, no hay ningún problema. Si duerme 12 para quedar bien, Ya. bueno, es individualidad de cada uno. Pero ya no sería normal que durmiera 14 horas o que durmiera 5. Entonces ahí tenemos como un parámetro. Y los adolescentes o adultos jóvenes deben dormir entre 8 a 10 horas. Lo mismo, con un rango de 1 hora puede hacerse la diferencia individual. Pero como digo, esto va a variar muchísimo de persona a persona. Ya, ya. O sea, depende un poquito y ahí uno va viendo. Pero si mi niño, como usted decía, está durmiendo ya 14 horas, doctora, y ya está fuera del rango porque debería estar durmiendo un poquito menos, ¿cómo yo hago, cómo colaboro desde mi casa? Porque ya no es tan fácil llevarlo a la consulta médica, ¿verdad? Tenemos que quedarnos en casa, el llamado es a cuidarnos, ¿verdad? ¿Cómo yo colaboro para ayudar a regular el sueño o cómo se contribuye a regular el sueño, doctora? Perfecto. Mire, acá yo creo que es súper importante igual evaluar caso a caso. Estamos hablándolo como genéricamente, pero por ejemplo, un niño que duerme demasiado, también hay que evaluar, no habrá un trastorno del ánimo quizás, que está con la energía tan baja. Aunque lo más probable es que si es un adolescente, por ejemplo, que está durmiendo mucho tiempo, sea una alteración del ritmo sueño-vigilia. Eso suena medio loco, ¿cierto? ¿Y qué es la causa más frecuente de alteraciones del sueño? Por lejos, que es esta alteración ritmo-sueño-vigilia. Para entender qué es esto del ritmo sueño-vigilia, tenemos que entender algo primero que es el ritmo circadiano. Esta es una palabra aún ya más loca todavía, pero si la desglosamos etimológicamente, yo les juro que es más fácil entenderla. ¿Por qué? Ya. Porque esta palabra viene del latín, donde circa significa alrededor de y 10 significa día. Entonces un ritmo circadiano es algo que ocurre alrededor del día. Y este ritmo circadiano se da en todos los seres vivos, en todos, desde las células, las bacterias, las plantitas, todo, que cambian sus conductas, cambian sus patrones a medida que avanza el día, a medida que hay luz y que hay oscuridad. Y el sueño y la vigilia es el mejor ejemplo de un ritmo circadiano. ¿Se Ya, entiende así? sí, está clarito. Los voy a decir a los papás que nos vayan poniendo allí si entendieron o no, si les va quedando poquito, y Que yo nos les quiero hacer, hablen, que pregunten, totalmente. sí, sí, Entonces, maravilloso. nos vamos regulando mediante la luz del día y la noche. Esto también ocurre, por ejemplo, en las plantas. Es más fácil entenderlo que hay algunas plantitas que abren sus hojas cuando sale el sol y las cierran cuando es de noche. Nosotros hacemos lo mismo a nivel altamente más complejo, por supuesto. Entonces, nuestro ritmo va a estar regulado por un reloj biológico. Eso me imagino que algunos lo han escuchado, que uno siempre habla de mi reloj biológico y la cosa. El reloj biológico es algo que está marcado en cada célula de nuestro cuerpo genéticamente. Entonces, por eso somos todos distintos, porque cada uno tiene un reloj biológico que funciona distinto al otro. Si bien somos todos parecidos, no somos todos idénticos. Y el jefe, el Big Boss de este reloj biológico, está en el cerebro, por supuesto.
Obvio que sí. Está en el Ay, cerebro en una parte de por aquí atrás que está conectada justo a los ojos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque la luz entra por nuestros ojos, llega a este reloj biológico que es el Big Boss, que se llama núcleo supraquiasmático, no quiero complicarlo con nombres, pero dejémoslo como el reloj jefe. La luz entra, llega al jefe y el jefe ahí da las órdenes y dice, atención, hay luz de día, me llegó la orden que hay luz, entonces tenemos que estar despiertos. Y empieza a secretar un montón de hormonas y un montón de cosas que nos hacen estar en vigilia, estar despiertos. Y esta hormona, que ya se la había dicho antes, la principal, la más importante es el cortisol, que es la hormona del estrés y la alerta. De la alerta también, el estrés no siempre es malo, eso es importante saberlo. Entonces, cuando estamos despiertos tenemos un cierto nivel de cortisol elevado. Y al revés, cuando la luz baja, se va haciendo de noche paulatinamente, le llega menos luz a este reloj jefe y dice, oigan, se está haciendo de noche, tenemos que empezar a pausar, tenemos que empezar a guardarnos porque está llegando la hora de dormir y empieza a secretar otra hormona que es la melatonina, que me imagino que esa sí la habrán escuchado por ahí, por algún lado. Entonces, esto es la regulación del ritmo sueño-vigilia, que es parte de un ritmo circadiano. ya, ya. Doctora, qué interesante, pero nos están pasando cosas, ¿verdad? Lo estamos viendo en cuarentena, y en cuarentena estamos más guardaditos, no salimos a tomar sol frecuentemente porque no podemos, tenemos que quedarnos en casa, recuérdenlo. Entonces, y además, hoy día empezamos el día ya con un día muy nublado, los días se están oscureciendo. ¿Qué hacemos con respecto a durante esta cuarentena donde la luz no nos llega tanto, donde no están tan alerta, nuestro cerebro no está tan alerta a estos indicadores de luz? Neve, es que ahí tú ya diste en el blanco del meollo del asunto de cuál es el problema. Es justamente ese, y por eso hemos visto, yo creo, asociado también a otros temas, pero tanto aumento de los trastornos del sueño, es que no estamos ayudando a nuestro reloj biológico, o sea, porque la situación nos descompensó a todos y nuestro reloj está confundidísimo, sobre todo al principio de la cuarentena, nos levantábamos a cualquier hora, no entendíamos bien qué había que hacer, cómo trabajar en la casa, todo era deshora, almorzábamos desordenado y el reloj se empezó a confundir. Y más ahora, como dices tú, que la luz también está más extraña, tuvimos entre medio un cambio de horario, los días son más cortos y nuestro cerebro no está recibiendo los mismos estímulos que recibía hasta hace unos meses atrás. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta del millón. Y el reloj biológico, como mejor podemos ayudarlo, es estableciendo rutinas. El reloj nos va a agradecer que le aportemos una estructura y un esquema. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos levantemos ojalá lo más en sincronía con la salida del sol, por ejemplo, y aprovechar la poquita luz que tenemos, aunque no haya un sol así esplendoroso como los que teníamos hace unos meses, igual es luz que nos llega y que podemos ver. Pero si ya nos levantamos a las 12 del día, ya perdimos el mejor momento del sol. Entonces es importante tener horas en la mañana donde estemos expuestos a la luz. Ojalá si tenemos una terraza poder salir a la terraza, si tenemos un patio aún mejor, aprovechar esas horas de luz, abrir las ventanas, ventilar la casa, que también es bueno para los virus respiratorios, así que no viene mal un ratito, exponerse a la luz. Y a lo largo que va pasando el día, ir bajando esta intensidad de la luz. Ojo que la luz artificial igual sirve menos que la luz natural, pero sirve. Entonces sirve tener las luces más prendidas durante el día y a medida que se va acercando el periodo de descanso, ir usando luces más tenues. Y acá viene la pregunta del millón, me imagino, que son las pantallas, ¿cierto? Las pantallas, que ahora estamos mirando una así, pero intensamente. Las pantallas son lo que más produce luz casi en nuestra casa, porque produce un tipo de luz que se llama luz azul. Da lo mismo las cosas físicas al respecto, pero la luz azul tiene una intensidad muy potente que nuestro ojo no es capaz de filtrar. Nosotros no tenemos capacidad de filtrar esta luz azul que es de una longitud de onda muy cortita, entonces es muy fuerte. Y los niños en particular tienen menos capacidad de filtrar esta luz.
Entonces, de repente son las 7 de la tarde, 8, 9, y los niños siguen pegados a una pantalla. ¿Qué es lo que está percibiendo ese cerebro? Está percibiendo, es de día, es de día, es de día, está secretando cortisol y la melatonina está por el piso, porque estamos todo el rato con esa luz ultra potente. Ya. Y ahí se produce una confusión. Entonces, Ahí ya, perfecto. ¿Y cómo podemos ayudar a los papás para que estos chicos, porque es la pregunta frecuente, ¿verdad? ¿Cómo yo desconecto a mi hijo? ¿Cómo yo le ayudo a conciliar el sueño, doctora? Porque, bueno, yo soy de una generación más o menos viejita, usted verá, ¿verdad? Entonces, si habían dificultades, a veces nos ayudaba con un vasito de leche tibia. O sea, ¿cómo yo puedo desde la casa, desde esta cuarentena, ayudar a no solamente a sacar el niño y decirle que vaya a acostarse, sino cómo yo contribuyo con cariño, con algunos gestos para que el niño vaya a dormir y tome el peso a que debe desconectarse y ayudo con alguna cosita como lechecita o una agüita, no sé, se me ocurre, doctora, ¿cómo puedo ayudar? sí, qué bueno que me preguntas eso, Neve. Mira, yo creo que hay que partir desde el principio del día. O sea, si creemos que con hacer todas las cosas justo antes de dormir vamos a solucionar algo, en realidad vamos a solo empeorarlo. Tenemos que partir el día bien con una rutina estructurada, si no ya casi es imposible lograr un buen sueño. Y tiene que ver con lo que decíamos, levantarse a una hora, ojalá muy parecida a los días de la semana, o sea, ojalá siempre a la misma hora, y no modificar mucho el horario fin de semana, o sea, no sea que nos levantamos a las 8 los días de semana y duermo hasta las 12 el fin de semana. Ojalá no sea más de una hora de diferencia, eso se aconseja. Y entre medio tener pautas y rutinas establecidas durante el día, que también lo hablamos mucho en la cosa de pantalla, pero ahora yo creo que le hace aún más sentido porque es tan importante la rutina. Los niños necesitan rutinas para sentirse contenidos, para sentirse seguros, para sentir que hay un mundo predecible, sobre todo en toda esta incertidumbre. Entonces, horario para levantarse, horario quizás a media mañana para también entretenerse, pasarle bien, comer, o sea, almorzar y cenar a una hora fija. Y también yo recomiendo muchísimo tener una hora fija para hacer actividad física. Eso va a ayudar un montón para regular el sueño. Y que ojalá no sea muy cercano a la hora de dormir. O sea, ojalá que sea, cada niño y cada familia tiene que hacer su propia rutina según lo que les acomoda, les gusta. Pero yo recomiendo que sea el deporte o en la mañana o más tardar a las 6 de la tarde, así como mucho, así como hora tope. Y luego después que ya hicimos este día precioso, perfecto, rutinario, en nuestra rutina debe haber un periodo de, yo le digo, bajar las revoluciones. Que empieza un Ya, periodo que empezamos como a decir ya se viene la hora del sueño, es un periodo de que tenemos que bajar las revoluciones para luego ir propiamente tal a nuestra rutina del sueño. La famosa rutina del sueño. La rutina del sueño es algo que sirve un montón, un montón, un montón, pero que no tiene que ser tan larga. Yo creo que cuando las rutinas del sueño fallan es cuando los papás, por hacerlo mejor, hacen mucha parafernalia y muchas cosas que son imposibles hacer todos los días. O sea, francamente, quizás un día le voy a hacer masajito con la banda y va a estar todo bien, pero no tenemos tiempo para hacerlo todos los días. Entonces, ojalá que sea algo cortito, algo que al papá le guste y que al niño le guste y que sea reproducible todos los días. Un ejemplo puede ser un baño de tina, puede ser poner un olor, poner una música tranquila, leer un cuento, eso es súper bueno. Y ese es un tip súper importante, yo también creo, es súper bueno a la hora de acostarse un rato con el niño o la niña y conversar. ¿Cómo estuvo ya. el día? ¿Estás preocupado por algo? ¿Hay algo que te estrese? Bueno, ahora es hora de dormir, ¿qué te parece? Y conversar antes de dormir, en el fondo, para cerrar un poco el día. Porque al final el dormir es un proceso de dejar ir y es un proceso complejo. Es un proceso de soltar el día, de dejar de controlar las cosas, y si estamos estresados y si estamos pendientes de algo, nosotros sabemos mejor que nadie ya más adulto, es imposible dejar ir. Entonces, en esa conversación, en ese contar un cuento, en ese como regaloneo, podemos también ayudarlos a soltar las cosas que quizás tienen un poco trabadas. Perfecto, perfecto. Porque ahí podemos notar cuando está estresado, ¿verdad? Cuando está angustiado, y ahí nos van contando.
qué maravilloso es poner atención a este regaloneo, pero contenido, y dedicar unos ratitos, unos minutos previo al sueño para acompañarlos, ¿verdad? Y yo creo que van a dormir nuestros niños de todas maneras más tranquilos, más aliviados. Y no, de verdad que Doctora, sí. esta relación entre estrés y sueño, ¿cómo se relacionan? ¿Siempre están relacionadas? O sea, ¿siempre tengo que poner atención a esto? ¿Cómo se relacionan? Sí, el estrés y el sueño son los enemigos mortales, o sea, son los archirrivales y siempre van a competir entre ellos. ¿Por qué? Y ahora que ya estamos expertos en fisiología del sueño, porque el estrés, la hormona que libera, es el cortisol. Y el cortisol es la hormona de estar despierto, es la hormona de estar alerta y hace que disminuya también la melatonina, que es la hormona de dormir. Entonces, nunca va a ser compatible estar estresado y un buen dormir. Es imposible. Entonces, claro, más que nada en esta cuarentena, en esta pandemia, en esto que estamos viviendo, son estas dos cosas las que se han afectado, que son las más importantes para dormir, las rutinas y el estrés. Eh, es súper importante también el tema de las pantallas y el estrés, porque muchas veces nos quedamos viendo las pantallas antes de dormir y ya aprendimos que son malos por el efecto de la luz que produce, o sea, ya por eso es terrible. Pero más encima nos activa y nos mantiene activos y pensando y preocupando. Quizás ya los más grandes y nosotros los adultos vemos mails a última hora, a las 12 de la noche, cuando ya nada se puede solucionar, o incluso durmiendo, dejamos el teléfono al lado y empiezan a sonar cosas, hay llamadas, ¿quién me llama hasta ahora? ¿Será algo grave? Entonces una recomendación súper importante también para bajar la alerta y el estrés es no dormir con aparatos electrónicos en la pieza. Y yo creo que todos lo hacemos, ¿o no? Y ahí está un tip sumamente importante para los papitos, ¿verdad? Estamos focalizando en los niños y nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿no, doctora? O sea, Exacto, exacto. muy bien. Vamos a tener que soltar las pantallas, papás. Ya estamos escuchando a la doctora. Hay hartos saluditos, doctora. Hay hartas manitos alzadas. Así que nos están acompañando hoy día en esta charla maravillosa que tiene que ver con los trastornos del sueño. Doctora, y lo otro es que cuando nosotros vemos a los chicos así, o con cierto estrés, ya tenemos estos tips. ¿Qué pasa con las siestas, doctora? Porque de pronto nuestros chicos no solamente duermen en la noche, sino que de pronto sueltan la pantalla o dejan algo y se ponen a dormir a destiempo, cuando han dormido mal o cuando han dormido poco. ¿Qué hacemos con las siestas? Cuéntenos. Esto también varía de persona a persona. Hay gente que tiene, le llaman mayor apetito a las siestas que otros. Lo mismo que un apetito por la comida, hay gente que le apetecen más las siestas que otros. Los niños en general, cuando son más pequeños, necesitan las siestas. Al año incluso necesitan dormir 2 siestas, si son positivas, si son necesarias. O si no, ¿qué va a pasar? Va a estar irritable, como ya mencionamos previamente. Después, más adelante, entre los 3 y los 5 años, como en ese periodo de tiempo, empieza a disminuir la siesta de la tarde. Como que un niño de 6 años que ya está yendo al colegio podría no necesitar la siesta. Pero de igual forma, si un niño que tiene harto apetito a siesta, no hay problema. Lo que sí es que esa siesta ojalá no pase los 40 minutos. De hecho, la siesta ideal, la siesta así perfecta, que la llaman la power nap, la siesta del poder, dura 25 minutos. Y no más que eso. 25 minutos, y eso es porque si dura más que eso, nuestro cerebro le llega la señal de que llegó la noche, o sea, listo, aquí me lanzo, aquí me duermo, aquí se acabó mi pega y nos vamos a dormir. Entonces entramos a otras etapas del ciclo de sueño, de las que son no muy positivos despertar y no muy fáciles despertar, entonces todo lo que nos queda del día es un día que nos cuesta un poquito más, que cuesta volver a moverse, y después cuando empezamos a movernos de nuevo, viene la hora de dormir realmente. Y ahí todo el ciclo ritmo sueño vigilia es cuando se nos descompensa. Entonces, las siestas no hay problema, pero siestas cortas. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, si estas cortitas, Siestas cortas. soltar el celular, estamos anotando, doctora, porque me parece maravilloso y sumamente útil. Entonces, las rutinas también eran sumamente importantes. Sí. Doctora, el mandar a los chicos a que duerman o que tomen el peso o la importancia del sueño
más allá de simplemente mandarlo a dormir o acompañarlo un ratito. ¿Cómo yo le transmito a mi hijo y a los papás hoy día que nos están siguiendo y nos están viendo que el sueño es un tema salud, que el sueño es fundamental? ¿Cómo se transmite eso? Como digo yo, no es solamente un proceso, sino que el Ujú. sueño es fundamental. ¿Cómo se lo explicamos a nuestros niños para que les quede claro? Yo creo que principalmente lo que dijimos al principio con el ejemplo, ¿cierto? O sea, si es que no aplicamos nosotros mismos, si es que no lo hacemos una prioridad en nuestras vidas, es muy poco probable que nuestros hijos lo consideren importante, porque nosotros no lo estamos haciendo. Y segundo, yo creo que es súper interesante y súper lindo explicarle a los niños tal cual cómo funciona el cerebro. Y de hecho ese tipo de educación se hace mucho más en colegios de otros países, pero explicar esto del cerebro, explicar lo de la luz, explicar, porque cuando uno comprende cómo funcionan las cosas, nos hacen más sentido, porque si no es un poco porque sí, o no, así como porque mi papá me dijo que hasta ahora me tengo que quedar dormido, no, pero si uno les explica, es por tu bien, es porque de esta forma vas a poder aprender mejor, vas a crecer más, vas a engordar menos, vas a estar en mejor estado físico, etcétera. Yo creo que con eso los niños se motivan mucho más que con un porque sí. Y nos puede sorprender que niños desde muy pequeños pueden entenderlo. Ya, súper, súper. Ya, entonces es un tema salud, volvemos a la rutina, es sumamente importante cada una de las cosas. Hay técnicas, doctora, hay cosas como, por ejemplo, que ayudan y si le cuesta mucho a mi niño, como yo, además de todo lo que decía usted, de escucharlos, de vaciar, ¿verdad? De que se libere un poquito, ¿qué otras cosas puedo hacer yo? En cuanto a técnicas, ¿existen habilidades, talleres o alguna cosilla que pueda servirnos como para? Existen un montón de técnicas y existen tantas técnicas como existen personas en el mundo, porque a cada uno le sirve algo distinto. Cosas que son más o menos universales, que se me había ido a decir que es súper importante, es que la cama sea un lugar de descanso. Primero partamos por eso, entonces ya nuestro cerebro, y a nosotros mismos nos pasa, o sea, la cama no es para trabajar, la cama no es para hacer tarea, no es para hacer videollamada, no es para solucionar el mundo, para eso está nuestro escritorio, y la cama es para descansar, es nuestro espacio para descansar. Entonces, si el niño asocia la cama como un lugar rico, como un lugar de descanso, como un lugar de dejar ir, también es más fácil poder relajarse. Antes de irse a dormir también es importante no comer comidas muy copiosas, eso lo sabemos, puf, la abuelita siempre lo decían, ¿cierto? Y algo que me recordé que dijiste tú, Nere, hace un ratito, por ejemplo, lo de la leche calentita, también puede ser un buen tip, sí, es muy bonito como la sabiduría ancestral se va reproduciendo, porque, por ejemplo, la leche tiene un compuesto que se llama triptófano. Da lo mismo el nombre. La cosa es que la melatonina se sintetiza a raíz del triptófano. Entonces, sí, un vasito de leche caliente puede servir, una agüita de hierba, lo que sea que psicológicamente nos lleve a la pausa y nos lleve a este dejar ir, por ejemplo. Lo importante sí es que nada de esto sea con mucho azúcar. De hecho, nada de lo que comamos muy cercano a la noche ojalá no sea con mucho azúcar, porque el azúcar nos activa. ¿Para qué decir la cafeína y la teína? El té Claro. tiene la teína que nos activa muchísimo y muchas veces no nos damos cuenta y nos tomamos un tecito como por relajo, pero ojo ahí. Y por Ya. último, si ya hicimos todas estas cosas, llegamos a la cama, estamos ahí con nuestra música de relajación, está todo bien, y nuestro niño o niña nos dice, mamá, estoy súper preocupado, estoy asustado, y lo vemos estresado en resumen, lo percibimos estresado. Ahí sí, como dices tú, tenemos hartas técnicas que podemos hacer. Que lamentablemente yo creo que nos queda corto esta charla como para explicar en detalle cómo son una. Si los papás quieren, pueden pedirnos ahí, escríbanle al CDA para que hagamos talleres de esto, porque como digo, para explicarlo en más detalles necesitamos un poquito más de tiempo y dedicación. Pero algunas son, por ejemplo, el escaneo corporal, que es una técnica del mindfulness, que es una técnica de la meditación, donde vamos escaneando las distintas partes de nuestro cuerpo y sintiéndolas y relajándolas una a una. Y las técnicas de respiración para los niños también son súper útiles para ya bajar las revoluciones. Perfecto. Y además nosotros tenemos un correo que se llama Apoyo en Crisis, ¿no, doctora? Sí, Que es sumamente
importante en esta cuarentena tenerlo ahí presente para los papitos que nos ven y nos siguen, apoyo en crisis, ya cuando nosotros los vemos muy mal y a lo mejor poder enviar estas inquietudes, ¿no, doctora? Sí, escríbanos, por favor, si es que tienen alguna inquietud más puntual, alguna preocupación, no duden en escribir. Perfecto, perfecto. O sea, doctora, el tiempo y siempre se nos va a ir volando, pero yo Sí. quiero, sí, yo quiero que repasemos un poquito los consejos, porque usted sabe que mañana ahí nos quedan de comunicadora ahí para que reforzar nuestros papás. Ya, ¿qué dijo la doctora? Son tantas cosas, hay preguntitas allí, vamos a ir repasando las preguntas, pero además, doctora, yo quiero que repasemos qué es lo que no podemos olvidar de esta charla que usted nos ha dado. ¿Qué cosas tenemos que llevarnos a la casa cada uno de los que la ha escuchado hoy día en la tarde? Ya, perfecto. A ver, si nos tuviéramos que quedar así como con tres cosas, así que ojalá no la olvidaran y pusieran en práctica. Uno, hacer el sueño nuestra prioridad. Si es que tenemos un problema del sueño, va a costar, no va a ser de un día para otro, pero si en nuestro día hacemos una prioridad, dar ese espacio para dormir, utilizando todas estas herramientas, les aseguro que poco a poco va a ir mejorando. Número dos, rutinas, 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 rutinas. Eh, Tenemos que tener un horario, tenemos que tener una pauta del día. Obviamente nos podemos flexibilizar algunas veces, no tenemos que ser rígidos, pero sí nuestro día tiene que tener un marco. No podemos estar inmersos en la nada. Muchos niños me dicen, doctora, no sé ni qué día es. O sea, no sé si es sábado o el lunes. Para mí es lo mismo. Eso no puede pasar porque es angustiante. Puede ser entretenido al principio, se puede sentir como una pequeña vacación, pero a largo plazo causa angustia, causa estrés y causa trastornos del sueño, por ejemplo. Y número tres, el control del estrés, que las rutinas nos van a ayudar, por supuesto, pero también esto último que decíamos, el poder dejar ir, el poder conversar, el regular lo que hablamos en la charla anterior, lo que nuestros niños ven, no ver tantas noticias, controlar qué noticias vemos, qué información se comenta en la casa. Cuando conversamos con amigos, de repente en videollamadas podemos decir, hoy día no hablemos del coronavirus porque ya es suficiente. Controlar el estrés. Claro. Doctora, voy a pasar a la sección preguntas de papás. Aquí hay un comentario de un papá y de alguien que está conectado con nosotros y dice, además de las hormonas que usted menciona, dice, además el sueño está conectado o relacionado con la hormona del crecimiento. ¿Es así, doctora? ¿Se asocia? Ese es un estudioso ahí que se puso a investigar sobre la ciencia, sí, totalmente. La hormona de crecimiento se secreta en mayor medida durante la noche mientras dormimos. Entonces este mito de la abuelita que nos decía, si no duermes no va a crecer, era verdad, es verdad, está muy relacionado. Ya, y lo otro nos preguntaron sobre aromaterapia. ¿Sirve ayuda? Cuéntenos. Yo la verdad soy fan de la aromaterapia. Hay evidencia buena que sirve. Eh, Lo mejor que podemos usar es la lavanda. O sea, la lavanda usada como aroma o usada tópico en las zonas de aromaterapia ayuda un montón, un montón. Yo les recomiendo los roll-on, que pueden ser de lavanda o hay algunas mezclas que ya vienen hechas y sobre todo los niños que son muy sensibles a los olores, les ayuda mucho a bajar las revoluciones y a relajarse. Así que la aromaterapia, ya sean roll-on o en difusores, totalmente recomendada. Súper. Otra cosa, nos preguntan aquí si la última comida está relacionada con el trastorno del sueño. Sí, totalmente. O sea, un estómago lleno llama pesadillas, como decía un profesor mío. Es muy difícil dormir bien si es que nos pegamos un atracón un poquito antes de dormir. Entonces, ojalá distanciar con 2 horas de diferencia la última cena con el dormir y que esa última cena, como decía, no sean alta en cafeína. Suena absurdo eso, porque va a ser alta en cafeína, pero muchos niños toman Coca-Cola en la noche, por ejemplo, que tiene cafeína. Ojo ahí. También, por ejemplo, endulzantes artificiales también activan un montón. Entonces, que la última comida ojalá sea la más liviana y la más sanita, ojalá con un vaso de agua para hidratarse y que no sea, claro, muy pesada.
Y lo otro, nos preguntan también, doctora, ¿cuál es la hora que usted aconseja que debe ser la más adecuada para que los niños se vayan a dormir? Depende de la edad, ¿cierto? Y depende también de cada niño. ¿Cuántas horas necesita cada niño? Si mi niño necesita pocas horas para dormir, yo recomiendo calcular. Si yo sé, o si el adolescente que ya es grande y puede manejar sus horarios, que necesita 8 horas, calcular esas 8 horas y ver a qué hora me toca levantarse y ahí ver para atrás, en el fondo. O sea, ¿por qué? Porque estamos priorizando el sueño. Primero el sueño y después calculo todo lo demás. Dado eso, yo creo que así a términos súper globales y genéricos, se recomienda entre las 9, 10 de la noche, dependiendo de la edad, siendo el adolescente ya un poquito 10:30. Y yo creo que la mayoría de los adolescentes no están cumpliendo eso. Claro, de hecho, pero aquí nos dicen que no, que parece que a los que más les cuesta irse a dormir y llevar la rutina, dice, es a los papás. Así es que dentro de los comentarios. Todos Además, los doctora, mismos. se pasaron los comentarios hacia usted, dice, se pasó la doctora, Ah, maravilloso, está clarito, seca la doctora, así es que está perfecto, seca se pasó, hay muchos deditos alzados, ¿verdad? Y hay una pregunta que además dice, ¿tomar lavanda sirve? Tomarla, dice, pregunta. sí, la infusión de lavanda también sirve, ya sea natural, o sea que tengo una plantita y saco la lavanda. Ojo que no tiene que ser lavanda seca, a diferencia de las otras hierbitas que uno las toma sequitas, como la menta, etcétera, la lavanda tiene que ser fresca. Y lo otro que sirve es que hay algunas infusiones de aromaterapia que vienen líquidas y que son aptas para beber. No todas son aptas para beber, eso tienen que tener harto ojo. Y esas se pueden echar unas gotitas como tipo de infusión y también sirve. Ya, otra pregunta más. Es que están muy interesantes las preguntas, doctora. Mira, hay otra pregunta más que dice, ¿sirve poner un saquito de lavanda natural bajo la almohada? Eso es maravilloso, es fantástico, sí. Y ahí mezcla hartas cosas que hemos conversado, ¿cierto? O sea, mezcla esto de los olores y el relajo, pero también el de hacer la cama un lugar rico y un lugar que tenga rico olor. Por eso se recomiendan harto cambiar las sábanas regularmente, no solamente por un tema de higiene, sino que para que la cama se sienta rica. Y qué mejor más encima si, aparte de esta aromaterapia que produce la lavanda, también tiene un olor rico mi cama, me van a dar más ganas de ir a acostarme. Así que sí. Y nada de convertir los papás, ¿verdad?, en escritorio la cama. No, por favor, los niños tampoco, que ahora que están con las clases virtuales, que han sido súper buenas, pero que no sean en la cama. O sea, hay que vestirse, aunque no vayamos a salir, y hay que sentarse en el escritorio igual como si fuera al colegio, sin uniforme. Aquí decían, bueno, mi hija se despierta varias veces en la noche, doctora. ¿Mm? ¿Qué podría hacer para ayudarla? Ahí hay que evaluar, más que nada, cuando son hartas despertadas en la noche, tenemos que evaluar, uno, cómo está su ritmo sueño-vigilia. Quizás hay algo ahí que no nos está cuadrando con su reloj biológico y que no estamos logrando captar que esta es un periodo de dormir de corrido, por así decirlo. Entonces, ver si la rutina está bien, si la rutina está ordenada, si nos estamos levantando de acuerdo al sol, lo que mencionábamos. Pero sobre todo yo ahí trataría de ver cómo está el tema del estrés. Entonces hacer esta rutina un poco más intensiva previo a dormir para que ese sueño pueda lograr un estado, lograr todas las fases del sueño, por así decirlo. Entonces no conozco bien el caso en particular, pero yo le encaría harto el diente a la fase previa del dormir y que ella pueda soltar un poco las preocupaciones antes de quedarse dormida. Ya hay una pregunta parecida a la anterior, doctora, dice, ¿qué hacer si mi sobrina, por ejemplo, despierta varias veces en la noche? Perdón, se me corrió la pregunta, doctora. Dice, ¿qué pasa si mi sobrina duerme mucho, o sea, más de 12 horas, doctora, e igual se levanta cansada? Esa es la preocupación. Ya, esa es un ejemplo de que es un caso que tenemos que evaluar. A ella le diría que dentro de lo posible, ojalá vea algún especialista porque puede ser una variante normal, puede ser que ella necesite más horas de sueño, sí,
es una opción muy probable, pero también puede ser que haya algún tema médico, por ejemplo, alguna anemia de por medio, entonces ahí sería bueno hacer exámenes generales o también ver cómo está su ánimo, si hay algún trastorno del ánimo que la tiene con menor energía, cómo está el estrés andando, entonces esa es una señal que yo diría que acá sí tenemos que consultar. Cuando duermo muchísimas horas, igual estoy cansado, sí es una razón para consultar. Perfecto. Doctora, solo nos queda agradecerle a usted por esta tremenda charla que ha sido muy útil para todos, estoy segura, que para cada uno de los seguidores hoy día, agradecer su presencia, ¿verdad? Nos quedan 5 minutitos nada más para despedir esta charla, pero agradecerle, doctora, su tiempo. Se pasó, yo concuerdo con los deditos alzados, realmente seca, doctora. Vamos ahí con todo y con todos los tips y los vamos a tomar muy en cuenta, estoy segura, porque desde nuestro centro de aprendizaje, ¿verdad? Nos queda la misión de preocuparnos de la salud de nuestros niños y de su bienestar psicológico y social, ¿verdad? Es sumamente importante desde el punto de vista de la salud de nuestros niños y a nosotros como papás, a la mayoría que estamos aquí escuchándola, ¿verdad? Y viéndola, nos queda la tranquilidad de que podemos hacer cosas durante esta cuarentena sin salir de casa. Sí, muchísimas cosas que hacer. Es una oportunidad. Este periodo tan malo, tan triste, también es una oportunidad para quizás mejorar cosas, mejorar rutinas. Así que mantengámonos positivos y nada, pues, Nevenka, muchas gracias a ti. Realmente lo pasé increíble conversando contigo, como si estuviéramos las dos conversando en la casa. Y muchas gracias a todos los que nos vieron y se unieron. Y claro, los dejo invitados también al próximo ciclo de charlas, que de hecho el próximo miércoles voy a estar yo con el gran doctor Canals, si no me equivoco. Claro que sí. Cerramos este primer ciclo de charlas, doctora, con su charla hoy día. Iniciamos otro ciclo de charlas donde usted va a estar acompañando a personalidades como el doctor Canals, así que maravilloso. Ahí decían que haga más charlas. Vamos a seguir haciendo más charlas porque todas están pensadas en el bienestar de todos. Nos despedimos entonces, que estén muy bien. Chao, Muchas gracias muchas por la gracias. sintonía y gracias, Francisca. Gracias. Chao, chao. Chao a todos y gracias por la audiencia.